Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo un video un tanto diferente. Como habrán notado por el título, son referencias de la literatura en el anime. Y yo consumo estas dos, digamos, formas de arte, porque la literatura es un arte, el anime es un arte, desde muy niña. Y cuando era muy niña, obviamente no me di cuenta de muchas sutilezas que los autores ponían en sus obras, especialmente en el mundo de la animación. Pero ahora que ya soy más grande, ya me doy cuenta de ciertos datos conforme voy leyendo ciertas obras. Y igual, entonces, los autores de manga y anime también son autores que también tienen sus autores favoritos y muchas de sus cosas vienen de otros autores y así es como una cadena de inspiración que tenemos las personas que crean este tipo de material. Entonces, obviamente, bien dicen que las historias ya están escritas, solamente son diferentes formas de contarlas, ¿no? Varios conceptos de la filosofía o varios conceptos ya usados en diferentes libros o incluso referencias directas de estos autores se encuentran en muchas otras obras y es divertido encontrarlas y reconocerlas. Así que les voy a presentar una primera parte, tal vez, de estas referencias que he logrado encontrar a lo largo de lo poquito que he visto en mi vida de obras de anime. Y bueno, comenzando con una como especie de causa honorífica, y esa es, bueno, va a salir por aquí, es el anime y el manga de Bungo Stray Dogs, en que el autor parece que es tan fanático de la literatura que decidió crear su propio universo con los autores de su país y del mundo más reconocidos, dándoles habilidades especiales, poderes y varias, digamos, conflictos internos a cada uno, basándose no solo en sus obras, sino un poco en la vida de ellos mismos, ¿no? Como ustedes saben, yo tengo un reto lector de leer las obras originales de estos personajes, justamente de Bungo Stray Dogs, y al menos de Tanizaki, y leyendo Las hermanas Makioka, ya entendí mucho más el contexto del personaje, cuál es su poder y por qué él actúa como actúa, de la forma en la que actúa. Y lo mismo he leído varios cuentos de Rampo, no precisamente lo que representa su poder. Y leí recientemente un cuento de Atsushi, entonces ya sé más o menos cómo son estos escritores japoneses que para mí antes eran totalmente desconocidos, pero ahora gracias a este manga, gracias a este anime, puedo conocer y me están abriendo muchos horizontes, aunque Tanizaki lo conocí mucho antes de ver Bungo Stray Dogs, para mí fue una coincidencia mágica y especial. Igual con los noveles internacionales. Bueno, yo conocía a varios de los autores del gremio. Yo ya conocía a la que escribió Mujercitas, pero no recuerdo mucho su obra, aunque le entiendo básicamente cuál es su poder y sus fascinaciones. Pero ahora que leí La letra escarlata y también leí Lo que el viento se llevó, puedo darle más sentido a por qué Natalie Hawthorne en el manga y en el anime es así, y también por qué Margaret estaba así. Entonces espero que su historia concluya bonito, pero ahora entiendo más cosas y por eso también con Edgar Allan Poe me parece maravilloso, porque en este personaje que creó a Sagiri Kafka, Poe no solamente es una persona tétrica como pasa en el cuento del gato negro, sino también es una persona que trata de resolver misterios y es bastante inteligente y capaz, como lo demostró en la cuarta temporada, pero es una persona bastante tímida, como generalmente son los protagonistas y el mismo, seguramente, y el mismo Edgar Allan Poe. Entonces, es una historia maravillosa que si es que les gusta la literatura y les gusta el anime, yo no dejo de recomendarla, es maravillosa. Las primeras temporadas son relativamente frescas, pero conforme va avanzando, tiempos oscuros se acercan y ya los fans de todo el mundo supimos que no era solo comedia y cosas graciosas, sino que ya estamos en cosas serias, cada vez más complicadas, y todos estamos al hilo cada mes para ver los spoilers del manga. Al menos los que ven el anime, los que leen el manga disfrutarán mucho más. Yo recién me compré, como saben, el primer tomo, así que voy a tratar de seguir leyendo para igualarme un poco y disfrutar mejor la experiencia. Pero bueno, continuemos. Ahora sí, volviendo ya a las referencias propias. Hace unos años salió este anime que se llama Los apuntes de Vanita, o The Case Study of Vanita, o Vanitas no Karte, que es el nombre en japonés. Y es la historia de los vampiros, básicamente el mundo en el que se sitúa la autora. Nos muestra un mundo en que
se dividió, se fragmentó por una especie de fallo científico en la que se dividió el mundo en vampiros y humanos. O sea, transformó cierto número de población en vampiros y de esos vampiros nació un vampiro con ojos azules, al cual rechazaron y aislaron y ahora tenían la leyenda de que es malo, ¿ya? Que es la base de toda la maldad por poco, ¿ya? Entonces, aquí en este anime nos tenemos a Vanitas, que es este chico de cabello negro con ojitos azules, que no es vampiro, sino es un humano, que se toma el nombre de Vanitas, que es el nombre del vampiro de la luna azul, y se quiere vengar de los vampiros sanándolos de sus males, probando que su clan, o sea, no se refiere a él como su clan, sino tratando de demostrar que el Vanitas original no era malo. Algo así. Y tenemos a Noé, que él es el que nos cuenta la historia y nos cuenta su relación con Vanitas y las aventuras que vivió con este personaje, a pesar de que al inicio no se llevaban bien y luego son más o menos amigos y luego ya vemos en cómo resulta su relación, pero él se fascina con este personaje y quiere entenderlo más allá de lo que ya conoce, ¿no? Entonces es una historia bastante buena, divertida, y es de la misma autora que escribió Pandora Hearts. No recuerdo su nombre, pero seguramente lo pondré por aquí. Y yo vi el anime de Pandora Hearts y siento que me dejó de ver, pero obviamente me dicen que el manga es mucho mejor, así que eso me lo debo. Pero vamos a hablar un poco de las referencias de este anime. Y la primera y obvia creo que es que uno de los dos de los personajes son Louis y Dominique de Sade, son hermanos, y el apellido para mí fue obvio, hace alusión al famoso escritor francés Marqués de Sade, que tiene obras bastante peculiares, bastante eróticas, digamos así. Uno de los más famosos creo que es Sodoma y Gomorra, o no sé qué otras cosas más, pero bueno, no sé exactamente qué tiene que ver su apellido con la caracterización de los personajes, porque no veo nada de perversión todavía en estos personajes, pero tal vez más adelante hagan alusión a eso, tal vez no, pero el apellido es bastante reconocible, al menos para los que conocemos un poco de este autor. El otro referencia que encontré y me hizo clic de inmediato, pero no sabía de dónde, es con este personaje, que saldrá por aquí, que se llama Lord Ruben. Y yo decía, Lord Ruben, ¿de dónde? ¿De dónde escuché eso? Y yo era recordando todas las lecturas de Francia, de todos los autores franceses que había leído hasta ese momento, y era Lord Ruben, Los Tres Mosqueteros, no, aunque me suena, Alejandro Dumas, no, Conde de Montecristo, no, y yo era dale, hasta que vi un TikTok X que te hablaba de Lord Polidori y su vampiro, y ahí hice clic. Yo a Polidori lo había leído por ahí del 2019 cuando empecé a escribir, básicamente ya un poco más serio, y empecé a leer terror. Y ahí descubrí que me gustaba el terror. Y con el Lord Polidori encontré a Lord Ruben, que es nuestro primer vampiro romántico. Incluso mucho antes que Drácula, Carmila y todas estas vampiresas. La muerta enamorada. Y entonces yo era, claro, Ruben es el vampiro de Polidori. Y me encantó que él parece ser que es como un villano, pero no tiene cara de villano, tal cual lo muestra Polidori en su cuento. Y es cuando ya te das cuenta es maravilloso. Así que eso. Y tenemos también a uno de los villanos que hizo mucho daño a nuestro protagonista Vanitas, que saldrá por aquí, que ese es el Doctor Moreau. Yo no he leído obviamente la isla del Doctor Moreau, hace referencia justamente a esto, pero sé de qué trata este isla. Es un doctor que está creando quimeras, está fusionando animales con humanos, de una forma a lo Fullmetal Alchemist, pero un poco más tórdida, que es del autor H.G. Wells. Y bueno, yo no he leído esta obra, quiero leerla obviamente, pero también reconocí el nombre, entonces dije, sé lo que estás haciendo. Entonces es bastante hermoso cuando ya reconoces la historia y sabes lo que más o menos va encaminado el personaje solo por el nombre. Aparte de que este señor, como les digo, hizo mucho daño a Vanitas porque literalmente le inyectó sangre de un vampiro de la luna azul al pobre niño. Lo torturó, o sea, era un conejillo de indias horrible y sabemos el trauma que tiene solamente con verle la cara. Así que es una persona bastante mala,
que no sabemos exactamente qué tan metido está con los villanos reales de la historia, porque la primera temporada solo nos muestra un pequeño tinte de lo que es capaz de hacer este señor y lo que hizo, ¿ya? Entonces, dejemos esto por el momento y seguramente cuando la autora siga sacando más tomos, o sea, más capítulos, seguiremos descubriendo más. Estoy planeando leer el manga, lo quisiera físico, pero voy a ver si es que lo consigo en digital y poco a poco vamos consiguiéndolo en físico. Ahora, el siguiente anime de los que vamos a hablar es Jujutsu Kaisen. Ya sabemos todo lo que está pasando con Jujutsu, creo. Es una de las mejores obras shonen al momento. Sin embargo, creo que todos los lectores descubrimos en la última temporada que cierto personaje no solo tiene un nombre de la obra, sino que su apariencia física parece otro personaje. Y ese es obviamente el pulpito inocente Dagon, que se transforma en Cthulhu. O sea, ¿qué más referencia a Lovecraft con nomás el nombre y la apariencia del monstruito? O sea, de la aparición en este caso, de la maldición. O sea, parece que Gege se inspiró mucho, leyó mucho a Lovecraft y nos está haciendo sufrir bastante, porque al pulpito yo sufrí su muerte, o sea, al pobre de Dagon sí sufrí su muerte, porque era adorable, y luego se transformó y dije, pero sufrí su muerte, porque dije, no, pobrecito, no se merecía eso, pero bueno, ya sabemos quién fue, cómo fue, por qué fue, tiene justificación, pero aún así, de lo bonito que era, me hubiera gustado ver más de las habilidades del pulpito. Ahora, el siguiente anime, este anime es Osomatsu-san, es un anime de comedia, que es comedia ridícula, comedia japonesa. La comedia japonesa es muy distinta a la comedia occidental y creo que a todo el resto del mundo tiene su propia comedia, pero en el capítulo 16 de la temporada 3, es más, les estoy dando, hay una referencia a la película a las 8:30 de la mañana, que también es referente a un cuento, a un audiolibro que ya les traje unos meses atrás, que es sobre estas gafas que muestran cómo es la realidad del mundo, donde ciertos, digamos, demonios se han apoderado del mundo y nos están controlando mediante una especie de hipnosis en la que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro protagonista, por cierto accidente, empieza a ver la verdad como es. En la película son varias gafas y bueno, alguna cosa así. Entonces, es bastante interesante. Osomatsu-san es una serie de comedia, pero también hacen referencia, como hicieron referencia al final de la segunda temporada, al hilo de la araña, que resultó ser un cuento de Ryunosuke Akutagawa Sensei, y también a ciertos otros elementos tanto del anime como de Japón mismo. Entonces está lleno de parodias este anime, así que no me voy a quedar mucho en esto y continuemos, ¿ya? Bueno, Spy X Family también es famoso por sus referencias. Generalmente son referencias obvias, como Anya era el experimento 007, haciendo alusión a James Bond, y el perrito se llama Bond, haciendo alusión obviamente a James Bond. Pero bueno, todos hemos visto las películas de James Bond, pero creo que muy pocos saben que es una serie de libros del autor Ian Fleming, que nos traen primero al famoso espía. Y obviamente son referencias de referencias, así que es importante conocer estas cosas, ¿no? Entonces es obvio, pero igual quería mencionar. El siguiente anime toma una pequeña, digamos, inspiración, no digo Mashu porque todavía no lo he visto, pero por lo que he visto también tiene gran inspiración en Harry Potter. Entonces, Little Witch Academia y Mashu toman esta inspiración de Harry Potter porque sus elementos son muy parecidos, aunque creo que las historias son totalmente distintas. Yo solamente he visto Little Witch Academia y tiene ciertos, a pesar de que su historia es totalmente distinta a Harry Potter, noto digamos, ciertas referencias en los uniformes. Por ejemplo, las niñas tienen cinturones azules, amarillos, verdes, rojos. También tienen ciertas características, pero creo que Mashu se lleva el premio porque tiene más referencias que cualquier otro. No lo he visto, pero está en mis pendientes y ya lo voy a ver. El siguiente es Sakura Card Captors, y aquí voy a hacer como que una pequeña trampa, porque generalmente las Clamp, que son los autores Sakura,
en varias de sus obras veo que meten esta referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Muchos autores, también japoneses, mangas en general, marcan a Alicia en el País de las Maravillas como su fuente de inspiración o parodia o referencia en muchas cosas, pero ya vamos a ir avanzando. En uno de los capítulos de la segunda temporada de Sakura Card Captors, la que fue emitida en 1998, cuando Sakura está empezando a cambiar sus cartas por cartas Sakura, Sakura entra a un libro y ese libro era justamente Alicia y empieza a interactuar con los personajes de ese libro, digamos, contrastando con sus amigos y familiares que están en el mundo real. Entonces es un capítulo muy divertido y muy interesante a la final en las aventuras de Sakura. El siguiente anime que también referencia a Alicia es Ouran Host Club. Y este anime primero el manga es maravilloso, yo lo leí en digital, es precioso. Y el anime es bastante corto y merece una segunda temporada, pero ya, y estoy esperando que me la saquen ya. Había rumores hace unos años de que la iban a sacar, listo. Pero bueno, en uno de los capítulos, en un sueño de Haruhi, me parece que es el capítulo 7 u 8, no recuerdo bien, pero Haruhi sueña con este mundo diferente, parecido a Alicia en el País de las Maravillas, porque literalmente ella está atravesando un mundo distinto, ¿no? Ella vive como persona normal, tercera clase, en Japón, tratando de vivir su vida, y obviamente gana esta beca, y ahora estos niños ricos, que son el Host Club, le cambian su vida, y obviamente sueña con estos cambios en un mundo de Alicia. En el manga es como una especie de capítulo referente, no tiene mucho que ver, pero en el anime le dan este sentido bastante bonito y bastante emocionante, así que es una referencia muy bonita. También hay esta misma referencia en Kuroritsuji, que ya vamos a hablar más de Kuroritsuji, que una ova completa está dedicada, es como una ova de transición entre el último capítulo de la primera temporada y de la segunda temporada. A pesar de que la segunda temporada no tiene nada que ver con el manga, es no canon, pero aún así tenemos esta ova que también hace referencia a Alicia, en la que Shiel está inconsciente, sin alma, en esta transición de recuperar su alma en el cuerpo sin recuerdos. Y bueno, ya, eso básicamente. El pobre Sebastián está ahí todavía tratando de mantener al niño vivo, algo así. Entonces es muy divertido, recomendado. Y la siguiente referencia es de Alicia, básicamente es Code Geass. Hay una ova dedicada a Alicia también, no la he visto todavía, pero solamente quiero mencionarla para luego verla y luego poder comentarla más adelantemente. Terminando ya con Alicia, y esta es la última referencia antes de pasar a Kuroritsuji, ya hablando en las otras referencias, Pandora Hearts es una referencia entera a Alicia en el País de las Maravillas. Los elementos, la misma protagonista se llama Alicia. Tenemos conejos negros, conejos blancos, tenemos un pozo que podría significar el País de las Maravillas, tenemos un sombrero loco, tenemos otra Alicia, que sería Oz, el protagonista, tenemos el lirón, tenemos hay mucha referencia de Alicia en ese manga. Yo solamente he visto el anime, pero aún así creo que es bastante obvio que se inspiró en Alicia en el País de las Maravillas y tomó ciertos elementos para crear esta obra maravillosa que yo todavía desconozco cómo termina, pero el anime es bastante bueno, así que se los recomiendo. Ahora sí, para continuar con Kuroritsuji, tenemos la referencia del hilo de araña de Ryunosuke Akutagawa, la que Shiel explica que es en la primera temporada, y no sé si es que en el manga también pasa porque no la he leído, pero en el anime hay un cierto punto en la primera temporada en la que Shiel reconoce que todas sus relaciones, tanto de amistad como de familia, son solamente escalones que él debe apilar como piezas de ajedrez caídas para poder llegar al hilo de araña y sobrevivir y cometer su venganza, su objetivo y pagarle a Sebastián su deuda. Así que es como una alegoría bastante buena. Por lo que entiendo, el cuento del hilo de araña es básicamente una persona que llega al infierno y Dios de alguna forma le manda un hilo de araña para darle una oportunidad de salvarse. Esta persona agarra el hilo y escala y en el último minuto cae. Creo que esa es
historia de Ryonosuke Akutagawa Sensei. No lo he leído, ya lo voy a buscar, pero he visto muchas de estas referencias. También he visto que hay esa referencia en otro anime que tampoco conozco, pero no sé cómo se llama y ya lo voy a buscar. Si es que me entero, lo pongo por aquí. Pero bueno, es bastante interesante este concepto de Ryonosuke Akutagawa Sensei. Y en la tercera temporada, en el Book of Circus, también tenemos la referencia de los cuentos de Mamá Ganso. En la tercera temporada está llena de estas referencias porque en este caso los cirquenses, crecieron con estos cuentos y tratan de sobrellevar sus tristes vidas con los recuerdos de su infancia relativamente más tranquila y más feliz, entre comillas, ¿no? También hay la referencia del autor y de la obra de Arthur Conan Doyle. Además, Arthur Conan Doyle aparece en la ova de El Book of Murder. Y aquí nos habla obviamente un misterio de los Sherlock Holmes, como el de la habitación... ¿Cómo se llamaba? El de la habitación amarilla, ¿es habitación escarlata? Creo que es la habitación escarlata. En el que hay un crimen, en que está cerrada la puerta y no sabemos quién causó el crimen. Ya, exactamente. Ahí vemos sufrir a Sebastian para que el misterio quede bien, pero bueno, la cuestión es que se hace no solamente referencia al autor como personaje propio, como actuante en este episodio, sino también a sus misterios y como al parecer la interacción con este demonio y con este niño conde le inspiró para escribir sus obras. Y también aparece en un pequeño cameo en el final de la nueva temporada del arco de la escuela pública. Así que me pareció brillante, hermoso, perfecto, sublime. También tenemos en el Book of Atlantic la referencia a Frankenstein con la despertar de los zombies. Así que, y eso creo que va a continuar durante el resto de la serie, no he leído el manga, pero creo que ese tema va a continuar para más adelante. Así que tenemos referencias a por montones, al menos en esta parte. Terminando este pequeño video, les quiero hablar de directamente animes que son adaptaciones relativamente directas del libro, de la fuente escrita. Y esa es comenzando con Romeo x Juliet, que es una adaptación a Romeo y Julieta, solo que aquí el autor o autora nos muestra una especie de mundo más fantástico en la que los Montesco y los Capuleto no son familias enemigas, sino que el Montesco que gobierna actualmente destronó y aniquiló a todos los Capuleto, a excepción de una persona, o sea, Julieta en realidad. Y cómo esta niña es criada con el fin de recuperar su legítimo lugar en el trono, digámoslo así. Y no contaban que se iba a enamorar de Romeo Montesco. Entonces es como una historia más política, más de guerra, más de, digamos, como que literatura juvenil actual, como una distopía de estas que están de moda. Pero los elementos de Romeo y Julieta de Shakespeare están bastante constantes desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Aunque el capítulo final también se hace un poco alusión a Ofelia de Hamlet, me imagino. Pero aún así, todo Shakespeare está embebido ahí en el anime. El siguiente, digamos, anime es Lupin the Third, que yo ya en un video hablé de este anime. Es cuando la reseña de Lupin el Caballero Ladrón y Lupin contra Sherlock Holmes. Lupin el Caballero Ladrón es una novela de aventura, una serie de novelas de aventura escritas por Maurice Leblanc, en la que seguimos a este ladrón de cuello blanco que es un as y por poco tiene a París y a toda Francia al vilo de sus robos, porque él las publica, tiene un periódico propio. Y como los policías fallan, la versión francesa de Sherlock Holmes, para que no le caiga copyright a pobre Maurice, le falló en capturar a Lupin. Es más, capturó a Lupin, pero Lupin se salió con la suya y aún así escapó. Y obviamente Holmes se quita el sombrero ante la inteligencia de su rival. Así que es bastante bueno, interesante. Y bueno, Lupin the Third es básicamente una
una suposición de que si es que este señor Lupin francés se haya casado con una mujer japonesa y haya tenido un hijo y nieto japonés, es su nieto y su hijo el que tomó la posta y siguió robando de la misma manera que su padre y su abuelo. Ahora seguimos la historia del nieto, en la que nos ha demostrado su intelecto. Es más, cuando yo leía Lupin, porque yo el Lupin the Third lo vi desde que tengo 7 años, tal vez 8, vi ciertos capítulos y luego lo retomé cuando ya era más grande. Cuando leí el libro, la fuente original, ciertos capítulos, ciertas aventuras, porque el primer libro son historias, digamos, episódicas, son como 6 o 7 historias episódicas. Uno de los episodios me recordó mucho a un capítulo del anime. Es en que Lupin dice, no, yo me voy a escapar de la cárcel. Y el policía vigila cuando se escapa, pero Lupin no hace nada. Y en el anime pasa exactamente lo mismo. Lupin pasa un año en la cárcel sin pedir que le afeiten, sin pedir que le limpien, sin nada, encerrado en aislamiento todo un año. Sus amigos intentan salvarlo, pero Jigen evita eso porque le dice a Fujiko, tú eres tonta, ¿no? O sea, Lupin va a salir caminando airoso por la puerta, pero le van a ejecutar, o sea, tiene pena de muerte. Y dice, no te preocupes, él lo va a lograr. Y es lo mismo pasa en el libro. En el libro Lupin llega al juicio para llevarlo a la silla eléctrica o a la horca o a la guillotina, lo que sea que haya estado en Francia en ese momento. Y el prisionero dice, es que yo no soy Lupin. Y los otros, ¿cómo que no eres Lupin? Es que yo no soy. A mí me encontraron ahí y todo el mundo se friquea porque los documentos dicen que es Lupin, pero este señor dice que no es Lupin. Y antes de cometer un asesinato legal, digámoslo así, se ponen a revisar todo y nuestro protagonista vuelve a la cárcel y revela que en realidad sí era Lupin. Es más, cuando iba al trayecto se escapa desde el carro que lo llevaba y se va a comer a una cafetería al frente y luego regresa a la cárcel cogiendo un taxi. Es maravilloso. Y obviamente el autor de Lupin the Third parece que era tan fan de estas aventuras, pero tan fan que la esencia de Lupin the Third es todo lo que es Lupin. O sea, Lupin Caballero Ladrón de Maurice Leblanc es maravilloso. O sea, qué maravilla que tu legado sea honrado por alguien tan fanático que haya captado tanto tu esencia, que haya creado personajes totalmente nuevos en diferentes situaciones, con diferentes inspectores, con diferentes puntos, lugares y todo eso, historias, pero que la esencia misma de tu obra original esté ahí. Y eso es maravilloso. La siguiente es Heidi. Obviamente de las clásicas serían Heidi, Marco, Remy y todas estas historias que básicamente son basadas en libros. Hay un canal en YouTube, Rayo Confuso, ellos hicieron resúmenes de estos animes comparándolo con la fuente original, así que les recomiendo que lo vayan a ver, pero existen. También hay El Zorro, hay un anime del Zorro basado en el libro del Zorro. También hay un anime de 20.000 leguas de viaje submarino, hay uno de Blancanieves, hay uno de La Bella Durmiente, de la Cenicienta, hay de Sherlock Holmes con un perrito, un lobo, un zorro, no sé qué es, esa nunca vi. De por sí hay varios animes que son como de los hermanos Grimm, también hay el de los hermanos Grimm nuevo que salió de Clamp, que ese todavía no he visto. Y hablando de los cuentos clásicos, justamente hay un anime que toma la premisa de Blancanieves, pero la transforma en un shoujo, una historia de amor bellísima. Y esa es Blancanieves del cabello rojo o Akagami no Shirayukimi. Y solamente ver el primer episodio ya te enamoras de la serie. Es la química que tiene el príncipe con Blancanieves. Es hermosísimo. Y como no hay enanitos, obviamente, pero como Blancanieves no es la Blancanieves de Disney, obviamente, aunque esa Blancanieves también es muy buena personaje, en su interpretación, pero vemos que esta Blancanieves es una Blancanieves, no es una princesa que estuvo encerrada, sino que es una princesa que decidió no casarse con la persona que no ama, así de sencillo, porque la madrastra
la reina, no la hace su propia madre o algo así, no existe, sino la toma este príncipe caprichoso que lo único que quiere es divertirse y ser bello para siempre. Y para ser bellos tiene que tener una mujer bella a su lado, y la más bonita del reino era Blancanieves, con su cabellito rojo, con todo eso. Entonces, este giro argumental en la que ella escapa para no casarse y que a pesar de eso trata de ser una buena persona, ayudar a los demás, y la esencia de Blancanieves, la Blancanieves original, sigue ahí. Y tenemos al príncipe precioso, hermoso, que no solamente entiende a Blancanieves y la respeta por eso, sino que él la toma primero cariño y luego vemos que es como que un amor a primera vista que está todavía lentito. Como les digo, una historia totalmente distinta, pero la esencia de Blancanieves está ahí y hay millón igual. Pero es una versión nueva, digamos, una visión nueva de los cuentos originales. Así que digamos que el mundo del anime ha adaptado muchas obras de los libros, digamos, para que su propia gente conozca, veamos una nueva interpretación. Tal vez haya una segunda parte de este video, tal vez en series, tal vez en otras películas de referencias literarias en esto. Y con eso acabo este video. Muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que no haya sido muy largo y espero que hayan disfrutado. Si es que saben de más referencias, escríbanmelas, no tengo problemas. Si tienen recomendaciones de libros o de animes o de películas que muestran estas referencias, o de adaptaciones nuevas de libros que, por ejemplo, son totalmente desconocidos para todos, pónganlas en comentarios y ahí yo las veré, las leeré o buscaré la forma y seguiremos haciendo más videos de estos. Así que no se preocupen, espero su colaboración si es que saben de alguna y ya nos veremos en otra oportunidad.